energéticos potencialmente aprovechables y que todavía no están siendo utilizados en su verdadera magnitud, tanto para proyectos grandes como para proyectos pequeños o familiares o comunitarios. Bien, veamos entonces qué hacemos en el caso de los proyectos donde tenemos que cuantificar la potencia y la energía que va a requerirse en una cierta comunidad o en algún lugar donde se va a demandar energía. Cuando tenemos algún proyecto grande, normalmente lo que se hace es la cuantificación de qué potencia instalada se puede tener y de qué cantidad de energía se va a disponer en la generación hidroenergética en el año, durante el año. Eso es para proyectos grandes, sin necesidad todavía de definir exactamente a qué población llegará, porque esos proyectos grandes se instalan conectados a un sistema nacional que se llama el sistema troncal interconectado y que prácticamente se alimenta de centrales térmicas y además de centrales hidroeléctricas. En ese caso, cuando tenemos centrales hidroeléctricas proyectadas de gran magnitud, estamos hablando de normalmente centrales, tanto medianas como centrales, estamos hablando de potencias por encima de 10 megawatts o 50 megawatts, centrales ya relativamente más grandes. En ese caso, no necesitamos cuantificar a detalle el tema de la demanda energética en una cierta población. Pero para proyectos pequeños, lo primero que tenemos que hacer es cuantificar más bien esa demanda. Lo terrible que puede suceder en el caso de un sistema de abastecimiento energético es que no hayamos dimensionado bien el sistema y resulta que nos vaya a faltar energía. Es lo peor que nos puede pasar. Ahora, que esté sobredimensionado el sistema puede implicar inversiones mayores y también posiblemente costos de operación mayores, pero debemos de llegar entonces a una solución óptima para que podamos atender la demanda. No solamente la demanda del año en el que estamos proyectando, sino algo que nos sirva para futuro. Bueno, ¿cómo hacemos entonces en ese caso? Primero partimos de un perfil de proyecto. Y ese perfil de proyecto que va a tener que abordar varios temas, estoy hablando de la parte de recursos hidroenergéticos, estoy hablando también de la cantidad de demanda de energía de la población en potencia, en energía, distancias y además aspectos sociales, económicos, todo eso debemos nosotros tomar en cuenta en la primera etapa. Ese perfil normalmente se hace con varias personas si es que es un proyecto relativamente grande. O por lo menos tiene que ser una persona con experiencia que pueda dirigir un equipo de encuestadores, gente que haga el trabajo de campo, etc. Para proyectos de micro y mini centrales hidroeléctricas, normalmente con 2 o 3 personas profesionales entendidos en el tema pueden hacer. En el caso de la metodología que les voy a explicar, ustedes mismos podrían ser los que dirijan un trabajo de este estilo, y en algunos casos suficiente con 1 o 2 personas para hacer un trabajo para un proyecto en esa etapa de perfil. Bien, ¿qué hacemos entonces para un perfil de una central hidroeléctrica relativamente pequeña? Estoy hablando de micro y mini centrales. Primero ubicamos el centro poblado, dónde está ubicado. Eso normalmente ya lo podemos hacer de una manera muy rápida en gabinete. Gabinete llamamos a la oficina, ¿no? Sin moverse todavía al campo. Ese trabajo lo podemos hacer hoy en día con Google Maps, con Google Earth, o mejor si tenemos cartas del Instituto Geográfico Militar. Les voy a mostrar un ejemplo de estas cartas donde tenemos curvas de nivel y tenemos digamos, un detalle mucho más fino en lo que son las cuencas, las escorrentías de los ríos, etc. Bien, tenemos que entonces ubicar geográficamente dónde se encuentra. Segundo, debemos revisar los datos estadísticos de la población. El tamaño de la población, estamos hablando de 1.000 habitantes, 5.000, qué sé yo, y además datos de migración. Esos datos de migración son importantes porque nos permitirán en algún momento utilizar ese indicador que nosotros tenemos, ese indicador que el Instituto Nacional de Estadística nos otorga como un dato importante, que es la tasa de crecimiento poblacional. En algunos lugares de nuestro país,
en vez de aumentar la población está disminuyendo, porque se están yendo a centros más poblados. Bien, esos datos son importantes. Esos los obtenemos normalmente del Instituto Nacional de Estadística, que en el caso boliviano tenemos también página disponible como fuente de información, con datos bastante gruesos, digamos, es decir, datos de censos de poblaciones relativamente más grandes. Pero comunidades pequeñas no están normalmente estipuladas en la información disponible en el sistema de la página web del Instituto Nacional de Estadística, pero esa información es fácilmente asequible en el sentido de dirigirse a las oficinas del Instituto Nacional de Estadística y solicitar información detallada de alguna comunidad. Para varios proyectos de grado, para tesis en los cuales he tenido que estar orientando, normalmente acudimos al Instituto Nacional de Estadística. En caso de que no encontremos en su página web, pues acá en Cochabamba queda en la Junín, entre Santibáñez y General Chá, la oficina, y ahí les dan la información. Si necesitan de diferentes tipos de datos, ahí tendrá un cierto costo, pero costo bastante accesible. Bien, en ese caso, la información que requerimos es el tamaño de la población, la migración, esos datos que vienen de los censos que hace el Instituto Nacional de Estadística en el caso boliviano. Bien, y fundamentalmente determinar la cantidad de viviendas y el tipo de oficinas o de infraestructura que se tiene en el caso de la población o de las poblaciones a ser atendidas. Después debemos investigar en los organismos oficiales los planes de electrificación de este centro poblado que queremos abastecer. Eso quiere decir, tendré que hablar con gente del Ministerio de Energías, tiene diferentes oficinas, de la gobernación tiene sus oficinas de centros o de atención en temas energéticos, sus planes departamentales o regionales. A nivel nacional está el ministerio. Y también podemos hablar normalmente con las empresas distribuidoras, en este caso en Cochabamba sería Elfec, y preguntarles si esta población está dentro de sus planes, si en algún momento tienen previsto un proyecto para llevar una extensión de red, etc. Eso para tener información y contrastar después si convendrá instalar una central hidroeléctrica o de repente es mejor la extensión de red o finalmente si no encontramos agua tal vez otra opción que no sea la red. Eso tendrá que verse en el momento de hacer una visita de campo. Luego, investigar la ubicación con respecto a la red nacional o regional y planes para conectarse. Eso para saber la distancia a la que nos podemos encontrar con un sistema de una conexión normalmente que debería ser de media tensión. En el caso boliviano tenemos los sistemas energéticos, eléctricos en particular, en tres niveles de tensión que les llamamos, ¿no? Lo que le llamamos baja tensión, según la ley de electricidad, está estipulado que los sistemas eléctricos tienen que estar entre 1 volt hasta 1000 volt. Es decir, cualquier sistema eléctrico, sea de corriente alterna o de corriente directa o de corriente continua, que tenga de tensión 1 volt hasta 1000, consideramos un sistema de baja tensión. En el sistema de baja tensión, diferentes tipos de conexiones o de posibilidades tendríamos. Por ejemplo, tendríamos 220 volt monofásico, 220 volt trifásico, 380 volt, 440, 660, que son sistemas trifásicos. En algunas industrias todavía se maneja 600 volt o hasta 1000 volt, ¿no? 440 también es una tensión utilizada en algunos sistemas. Normalmente nosotros manejamos a nivel doméstico 220 volt monofásico, ¿no? Bien, debemos entonces verificar si las redes eléctricas que están cercanas a la población, qué tensión tienen, porque si son tensiones de media tensión, estamos hablando entonces por encima de 1000 volt hasta 60.000 volt, o sea 60 kilovolt, ahí podemos hacer una conexión sin mucho problema con unos transformadores pequeños. Pero si las redes ya estarían por encima de los 60.000 volt, estamos hablando ahora redes de alta tensión, ahí necesitamos una subestación para poder hacer la conexión o extensión hacia alguna población. Y eso ya no es barato.
Por tanto, conectar en baja tensión o en media tensión no implica mucho problema porque es comprar transformadores que son bastante baratos, digamos, en relación a lo que significaría una subestación, obviamente. Bien, en el caso boliviano, les decía, tenemos entonces 3 niveles de tensión: baja tensión de 1 a 1000 volt, media tensión de 1001 a 60.000 y de 60.000 hasta 100.000, que sería alta tensión. O perdón, encima de 60.000 en realidad, porque ahora tenemos sistemas de 215.000, 230.000 volt, líneas de alta tensión. Por encima entonces de los 60.000, y estamos hablando de líneas de alta tensión. Bien. Luego debemos averiguar los planes de otras organizaciones, ¿no? Las ONGs, algunas instituciones que están cooperando en la población, qué planes tienen para electrificar esto. A veces la iglesia, también estos centros, qué sé yo, no sé si espirituales o iglesias de diferentes religiones, también tienen sus planes. Hay muchos proyectos que a mí me ha tocado desarrollar ligados con las instituciones religiosas, ya sean católicas, evangélicas, que normalmente para poder colaborar con las poblaciones deciden ellos conseguir financiamiento y hacer algunos proyectos de electrificación. Bien, y fundamentalmente ahí en el gabinete lo que tenemos que hacer es revisar los planos cartográficos existentes. ¿Qué tenemos? ¿No? O sea, mapas con curvas de nivel y también la hidrografía. Tendremos que disponer de información de cómo es la escorrentía de los ríos en esa cuenca, en esas zonas. Esta información ya no es muy fácil de conseguirla. Normalmente hay que ir al Ministerio de Aguas y Medio Ambiente. También algunas oficinas regionales en los departamentos tienen, como por ejemplo el Programa Nacional de Cuencas, tienen las universidades. En el caso nuestro, Cochabamba, San Simón tiene el laboratorio de hidráulica que está en La Tamborada, que tiene muy buena información respecto a varias cuencas, no solo del departamento, sino del país. O sea, nuestro laboratorio de hidráulica de la Facultad de Tecnología, que depende de Ingeniería Civil, tiene muy buena información sobre las cuencas o las escorrentías y caudales. ENDE, también como Empresa Nacional de Electricidad, tiene información muy confiable de los recursos hidráulicos posibles de utilizar o que están siendo utilizados. Esa es la parte fundamental en ese caso de los trabajos de gabinete, y lo que debemos tener es, como resultado de esa etapa, determinar qué caudal y qué altura podríamos tener sin todavía viajar al lugar. ¿Eso es posible en gabinete? Sí, es posible. Si nosotros tenemos los mapas con curvas de nivel y además teniendo un caudal aproximado, que eso proviene de los datos que vayamos a obtener, podríamos tener un potencial bruto teórico aprovechable. Bien, en este caso el resultado fundamental es que debemos cuantificar la demanda preliminar y además si hay o no recursos disponibles. Si, por ejemplo, es un lugar donde no hay ni un río, indudablemente nuestro proyecto hidroenergético tendrá que dejarse de lado y ver otra opción tecnológica. Esto normalmente hacemos cuando tenemos un equipo multidisciplinario y si es que hay una demanda de energía, independientemente de la fuente que vayamos a utilizar, habrá que atender esa demanda. Puede ser que sea con turbinas, puede ser con paneles solares, sistemas eólicos, posiblemente sean sistemas híbridos, que son combinaciones de estos, o con redes convencionales, motores a diésel, qué sé yo. Bien, pero como estamos estudiando acá en la materia de máquinas hidráulicas, el tema de turbinas, lo que me interesará es afinar, digamos, la dirección hacia lo que serían los recursos hidráulicos. Bien. ¿Qué hacemos entonces en el caso del trabajo de gabinete? Vemos los mapas de ubicación y la topografía. En ese caso es importante ver en los mapas, y yo les voy a mostrar enseguida uno de ellos, cómo podemos determinar estos desniveles. Luego hay que ver qué vías de acceso y transporte, y además debemos tener un GPS disponible. Hoy en día tenemos la suerte de contar con celulares que tienen ya GPS y bastante confiables, les diré, no necesitamos equipos mucho más sofisticados. En mi oficina yo tengo GPS, 3 GPS que son de diferentes generaciones, pero los celulares que hoy en día vienen no tienen mucho que envidiar a esto.
O sea que con un celular que tiene GPS ya podemos estar más o menos tranquilos inicialmente para un bosquejo preliminar o un perfil. Después hay que buscar la información estadística, como les dije, y preparar las fichas de encuesta. Les voy a mostrar cómo son las encuestas que realizamos nosotros cuando tenemos que hacer un proyecto. Y en base a dos tipos de encuestas podemos tener información bastante importante respecto a los siguientes temas. Los aspectos socioeconómicos, población, vivienda, qué servicios básicos hay, etc. Luego tendríamos el uso actual de la energía, si es que hay, en este caso normalmente en las poblaciones se encuentran motorcitos a diésel que funcionan unas cuantas horas, o posiblemente algunos otros sistemas fotovoltaicos o qué sé yo, que las poblaciones pueden ser que tengan de manera individual por las familias o de manera comunitaria. Y algo que también es importante es cuál es el gasto actual en energía, cuánto está gastando la gente como promedio, digamos, en sus gastos de energía no moderna, digamos, ¿no? Estamos velas, mecheros, pilas, linternas, qué sé yo, que están utilizando que puedan ser sustituidas con los sistemas hidroenergéticos o con cualquier otra fuente de electricidad. Ese gasto es importante cuantificar porque si nosotros establecemos un sistema que les vaya a salir muchísimo más caro desde el punto de vista de pago mensual, indudablemente va a haber inconvenientes y no va a poder sostenerse el proyecto. Entonces, servirá para contrastar, porque si ellos están gastando un monto determinado para una cantidad de energía que en realidad es disminuida, es muy poca, digamos, cantidad, indudablemente si es que vamos a poner un sistema que les va a dar energía permanente y a un precio más o menos razonable, cerca de lo que estaban gastando, el proyecto va a ser exitoso. Pero si es que les vamos a dar un sistema que les va a salir demasiado caro, indudablemente no van a dudar mucho en volver al sistema tradicional y van a decir, mejor no nos conectamos porque es muy caro. Es un poco ese tema por qué necesitamos investigar el gasto actual en energía. Y vamos a ver un poco cómo hacemos en el caso del análisis de la cartografía y las cartas del Instituto Geográfico Militar, ¿no? Acá, por ejemplo, tendríamos una carta del Instituto Geográfico Militar, que les voy a mostrar más o menos cómo es. Estas cartas del Instituto Geográfico Militar vienen en diferentes escalas. Vienen en escala 1/20.000, 1/50.000, 1/100.000, y estas cartas, a ver, voy a mostrarles un poco, voy a hacer más grande. De todas maneras, toda esta información voy a poner en Classroom para que tengan ustedes la información para cualquier momento de consulta. Miren, acá, por ejemplo, voy a hacer un poco más de... Acá tendríamos estas curvas de nivel. Acá están las curvas de nivel. En este caso son cada 50 metros. Quiere decir que entre esta línea más oscura, digamos, no sé si se logrará ver, acá estoy mostrando una, que dice 4.000. Esta línea es de isonivel, quiere decir que tiene el mismo nivel, 4.000 metros. Acá estamos hablando de que esta línea que aparece por acá es de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Bien, entonces, a partir de acá, si yo vengo hacia abajo, voy a tener que encontrar una línea de nivel que esté con 100 metros de diferencia. Entonces voy a tener 3.900, 3.800, 3.700, 3.600 acá. O sea, cada 100 metros está dándose una curva de nivel. Y acá observo otra y tengo que ir a buscar, acá por ejemplo, sigo esta línea y acá se puede observar que dice 3.600 metros. ¿Ya? En este caso, bueno, vamos a ver. Bueno, acá no puedo, un ratito. Bien, acá donde es resaltado dice 3.600 y acá donde estoy resaltando en esta otra parte dice 4.000 metros. Entonces, entre esta curva de nivel y esta otra tenemos 400 metros de desnivel. Es así como nosotros debemos empezar a trabajar en gabinete y podemos observar
las curvas de nivel de la población o del lugar donde estamos, y en cuestión de la parte celeste, en la parte celeste tenemos acá los ríos o los recursos hídricos. Acá, por ejemplo, aparece un río, vamos a hacer un poquito más pequeño. Acá aparece en celeste un río, cómo está yendo sus recursos. Acá, por ejemplo, en este mapa, les voy a mostrar, hemos hecho un dibujo de cómo sería un lugar de embalse para poder tener un sistema de almacenamiento de agua, o sea, una represa. Acá lo que estamos pensando hacer es un proyecto de recurso acuático, meterlo en un embalse para que podamos traer agua a Cochabamba, porque es un proyecto pensado para el futuro, ya que la cuenca Misicuni, si bien estamos trayendo de ese lugar, tiene inconvenientes en hacer los trasvases, un poco complicado. En cambio, hacia el otro lado, por el lado de Tiraque, hacia el lado del Chapare, hay posibilidades de hacer captaciones de agua con túneles y traer sistemas acá a Cochabamba a través del Valle Alto, y por tanto me pidieron que haga el apoyo a un proyecto de sistemas de dotación de agua potable. Bien, en este caso les muestro esta carta IGM, esta imagen que aparece acá, donde van a encontrar esa información. Acá, por ejemplo, en esta parte celeste es la laguna de Corani. Esta laguna de Corani, que ustedes tal vez deben conocer, es yendo hacia el Chapare, saliendo de Cochabamba y yendo hacia el Chapare. Acá en este lugar está la población de Tiraque, ¿no? Y más a la izquierda estaría Cochabamba, donde estamos en este momento. Y obviamente este es un pedazo nomás que vienen así las cartas del Instituto Geográfico Militar. El Instituto Geográfico Militar en Bolivia tiene entonces esta información cartográfica que la tienen en formato impreso de los lugares donde quieran del país, y ya posiblemente creo que inclusive ya tienen en formato digital. Yo tengo algunas de las cartas digitalizadas para que nosotros trabajemos en gabinete. Bien, de eso se trata entonces, el tener que buscar información. Hoy en día, no solamente de esta manera podemos tener acceso a la población o a la información, es indudablemente confiable esta información. Fíjense, acá, por ejemplo, en las cartas del Instituto Geográfico Militar, los niveles, quiere decir que es un cerro, y es el pico del cerro. A medida que las curvas de nivel se van haciendo más anchas, como esta parte, quiere decir que estamos en el cerro, y esta parte es una ladera como un valle. Bueno, hay que aprender a interpretar estas cartas del Instituto Geográfico Militar. O para eso, lo que hacemos es usamos entonces, por ejemplo, Google Maps, o podemos utilizar Google Earth, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver más o menos lo mismo. Acá tenemos información de cómo es el sistema digamos, la parte de laguna, del lago de Corani. Acá, si ustedes observan, está el lago de Corani, lo que acabo de mostrarles en la carta del Instituto Geográfico Militar. Acá se ve el detalle de Corani, es la carretera. Acá viene la parte verde, que ya es parte de entrar hacia la cuenca del Chapare o de Carrasco Tropical. Y acá se nota la diferencia, ¿no? El color verde, esto es la parte ya del bosque, y esta parte ya son los cerros de la zona de Tiraque, Valle Alto, San Benito, Punata, todo eso. Esto yo lo estoy mostrando, que ustedes tienen acceso, obviamente, es a través de Google Maps o Google Earth, cualquiera de estas aplicaciones que tienen muy buena información y también tienen ya información bastante confiable. Esta es una imagen de satelital, ¿no es cierto? Ahora, para un trabajo de gabinete, indudablemente esto nos sirve ya de entrada, pero yo afinaría mejor, fíjense, yo afinaría mejor utilizando indudablemente una carta del Instituto Geográfico Militar, porque lo mismo que estoy viendo en el Google Maps, acá estoy viendo cada 20 metros o cada 100 metros cómo es la variación de la pendiente. Y por tanto, acá sí puedo hacer un trazo. Acá, por ejemplo, en las líneas punteadas en rojo, pueden observar, es el trazo para hacer un túnel, un túnel de 10 kilómetros. Acá, un túnel de 10.100 kilómetros, y en esta parte creo que es de
más o menos esa distancia, ¿ya? Entonces, puedo hacer trazos en estos mapas sin mayor problema, porque además voy tomando en cuenta las curvas de nivel. En qué parte más o menos voy a hacer el empalme, todo eso es mucho más simple trabajar y con información más confiable en el caso de las cartas del Instituto Geográfico Militar. Pero la combinación con imágenes satelitales, pues es muy buena. Bien, veamos entonces qué hacemos después en el trabajo de campo. El trabajo de gabinete es el que hemos dicho que hacemos antes de viajar. En el trabajo de campo coordinamos con las autoridades y los líderes porque no podemos llegar a una comunidad sin tener la autorización de decir, oigan, vamos a entrar a hacer algo del trabajo para ustedes, indudablemente, pero tenemos que anunciar nuestra visita y coordinar con las autoridades. Porque fíjense que puede haber problemas muy serios respecto a qué sé yo, considerar que son intrusos o delincuentes, y ese tipo de inconvenientes hay que salvar, y obviamente por respeto a la gente, lo primero que hay que hacer es hablar con las autoridades y los líderes. Después, el lado de organización, ¿cómo están realmente organizados? Hay algunas comunidades que tienen realmente organizaciones espectaculares, que marchan muy bien, y hay otras que son caóticas y que hay peleas internas y qué sé yo. Dependiendo entonces de cómo es eso, nosotros hacemos una observación participante. Eso no quiere decir que vamos a ir a preguntarles si se pelean o no. Normalmente nosotros recolectamos información de otra forma, es decir, con algunas personas para ver cómo van, qué tipo de organizaciones tienen, o inclusive buscando información previa en Internet para ver cómo es el tema de la organización de esas comunidades. Y luego aplicamos las encuestas. Voy a mostrarles enseguida cómo son las encuestas. Identificamos a las instituciones y los servicios que se tienen en las poblaciones, y además normalmente hacemos talleres o trabajo grupal, llamémosle, ¿no? Conviene involucrar a la mayor cantidad de personas y saber su percepción, porque a veces nos dicen lo que nosotros queremos escuchar. Por tanto, ellos son expertos. A ver, más o menos se trata de un proyecto, tal cosa, ellos investigan y te dicen exactamente lo que tú quieres escuchar. Y después, cuando ya empiezas a hacer el proyecto, resulta que lamentablemente había sido al revés o no era una información confiable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hablar con varias personas, y esa la mejor forma es hacer un taller, y ahí es donde uno se va dando cuenta de cómo están las cosas. Después debemos preparar a la población para hacer un adecuado empleo de la electricidad, o sea, ya decirles, van a tener electricidad y hay que ver cómo va a funcionar el sistema, explicarles, porque normalmente a veces no tienen esa cultura del manejo de electricidad y no saben qué hacer, el riesgo, los peligros, y además qué cosas podrían mejorar en la comunidad con temas energéticos. Y finalmente ver los proyectos ejecutados y en gestión. ¿Eso para qué sirve? Un proyecto de caminos o de mercados o qué sé yo, proyectos de ese estilo, para que sepamos dos cosas que dan un indicador de que es población, contribuye o no contribuye, opera o no opera bien los sistemas. Ese tipo de datos podemos, de alguna manera, de los ejecutados en la comunidad. Bien, vamos a ver cómo se hace una encuesta comunal, cómo hacemos las encuestas comunales. Una encuesta comunal se realiza normalmente a las personas o los líderes o los encargados, digamos, de una comunidad. Nosotros no hacemos las encuestas comunales a personas así individuales que estén pasando por la calle. Tiene que ser una persona que conozca, o que sea una autoridad que conozca más. Puede ser que sea una persona, una ex autoridad, por ejemplo, que conozca lo que pasa en las comunidades. A esas personas está dirigida la encuesta comunal o comunitaria, y que nos tiene que dar como objetivo la información de qué es lo que pasa de manera global en esa comunidad o esa organización social que tenemos. Bien, entonces, en este caso, la encuesta comunal, tenemos estos datos, ¿no? Las identificaciones, ubicación y datos de la población, sistemas de comunicación, qué tipos de sistemas de comunicación, o sea, tenemos, por ejemplo, caminos o no, a veces hay lugares donde solamente entran, la cuenca amazónica, por ejemplo, solamente entran con botes o lanchas, no hay caminos, ese tipo de información, ¿no? Medios de transporte, medios de comunicación, si entra señal de celular o no, todo eso.
Bien, después organización, ¿no? ¿Cuál sería la organización que representaría a los comunitarios, a los consumidores como tal? ¿Piensan hacer una empresa, una cooperativa? Porque normalmente estos sistemas pequeños de centrales hidroeléctricas no necesitan de gente que vaya de afuera a vivir allá. Normalmente lo que hacemos es capacitamos a la gente de la misma comunidad, normalmente gente joven, con 2 o 3 personas es suficiente para que puedan hacer una operación y mantenimiento del sistema, facturación y todo aquello, ¿no? Entonces, capacitamos a esa gente para que puedan realmente manejar muy bien el sistema. Y lo que les digo, nadie va a ir a vivir al área rural para ganar unos cuantos pesos. Estos sistemas normalmente no reportan grandes ganancias, sino más bien son casi para una ayuda, yo diría, de sobrevivencia en las comunidades y tratar de mejorarles sus aspectos de generación de economía local, es decir, aspectos productivos, etc. Por tanto, en algunos casos ya existen cooperativas de agua o inclusive comités de luz, le llaman normalmente en las poblaciones que no tienen electricidad, un comité de luz que es un comité ad hoc, es decir, que solamente para esa función, y después piensan hacer cooperativas, que si eso debemos indagar, ¿no? Después, ¿qué otras organizaciones existen en la localidad? Luego, los servicios existentes en la localidad, como por ejemplo agua potable. Es importante saber si tienen agua potable o no. Y además si tienen sistemas de bombeo, qué potencias, qué cantidad de bombas, qué sé yo. Información sobre temas de educación, no solamente para ver el grado de escolaridad, sino también para ver los usos de energía que se pueden dar a estos sistemas o lugares de educación. También sistemas de salud, ¿no? Hoy en día estamos viendo lo importante que es tener postas y tener sistemas de salud bastante sólidos. Y obviamente acá la cantidad de puntos de energía que se requieren, qué sé yo. Luego, más o menos de manera global, cuál es la cantidad la cantidad de viviendas que se tienen. Esto solamente de manera inicial, digamos, como información que una persona nos está dando, porque después tenemos que hacer una cuantificación exacta de las viviendas y eso es yendo lugar por lugar a hacer un mapeo de todas las casas, ¿no? Después temas de migración y luego algunos criterios que ellos tengan respecto a los objetivos que buscan con los proyectos. Bien, acá hay una cantidad bastante grande de información que ya no me voy a detener mucho. Esta información se las voy a pasar en el Classroom y ustedes van a tener entonces las encuestas, tanto esta comunal como la encuesta individual que utilizamos. Esta información también está en el manual para elaboración de proyectos de electrificación rural que tiene nuestro país, que fue hecho para el Banco Mundial y el Ministerio de Energías hace buenos años. Ya tiene 2 versiones, ¿no? La primera versión es el manual, ese MEPER que le llamamos, Manual de Elaboración de Proyectos de Electrificación Rural, fue hecho el año 2000, ¿no? Y luego ha habido una actualización de ese manual más o menos para el año 2007 o 2008. Ese manual es de uso obligatorio para proyectos de electrificación rural, sea con centrales hidroeléctricas, paneles solares o extensiones de red, se tiene que utilizar de manera obligatoria ese manual. Voy a colocar esos 2 manuales, la versión número 1 y la versión 2. A ver, estoy anotando entonces, voy a poner en el Classroom, el MEPER, para, bueno, así le llamamos MEPER, Manual para Elaboración de Proyectos de Electrificación Rural, que es de nuestro país, ¿no? O sea, para Bolivia. Esa información que estoy en este momento mencionando, la van a tener ustedes en ese manual completo. Estas encuestas, la comunitaria y la individual, también se encuentran en esos manuales y de todas maneras adicionalmente voy a poner en el Classroom para que tengan ustedes. Bien. Entonces, hecha la encuesta comunal, pasamos a la encuesta individual. Voy a hacer de manera rápida un repaso de esta encuesta individual. Esta ya hacemos a cada familia. Ya no hacemos una sola para toda la comunidad, sino acá ya hacemos por cada hogar que se pueda. Mejor si podemos hacer con todos los hogares que tenga la comunidad, pero si no, por lo menos con una muy buena cantidad de hogares, ¿no? Entonces acá ya hay datos de temas de cantidad de personas, cuántos hijos tiene, si tienen nivel de escolaridad, qué tipo de casa es, ¿no? ¿Es propia o es alquilada o anticrético? Y además,
qué tipo de ambientes tiene, cuántos ambientes y qué tipo de material. Luego, si temas de producción y transformación, si tienen producción agropecuaria, normalmente a veces es difícil que nos den el valor de ingresos que perciben por sus ventas, pero normalmente la gente, los encuestadores tienen mucha experiencia y basta con saber qué cantidad de terreno tienen disponible, digamos una hectárea, y si les dicen es papa, normalmente nuestros encuestadores ya tienen en un manual la información donde dice si la producción ha sido buena, más o menos el rendimiento de una hectárea puede ser de 20 o 30 quintales por hectárea. Entonces no necesitas preguntarle cuánto tienes de ingreso por la venta de papa, suficiente que te diga cuánto de terreno tiene destinado al cultivo de papa y cuántas cosechas ha tenido, y si ha sido buen año o mal año, y ahí automáticamente puedes inferir su capacidad de ingreso por ese rubro, ¿no? Entonces hay algunos, digamos, datos, así como indicadores empíricos, que permiten de alguna manera tener esa información, a no ser que ellos mismos les den la información de cuántos sus ingresos. Si no les quieren dar esa información, mejor no insistir, porque obviamente es una información que genera incomodidad, ¿no? De cuánto ganas tú, cuánto tienes de dinero, ¿no? Eso normalmente no es muy fácil de conseguir. Pero si es posible, bien, si no, se infiere. Luego el tema de comercio y datos de ese estilo, ¿no? Y después vemos el tema de los consumos de energía. Acá, por ejemplo, esta parte sí es importante desde el punto de vista energético. Lo demás no quiere decir que no sea importante, sino enfocado al tema de una central hidroeléctrica, qué sé yo. Ya tenemos que saber, por ejemplo, qué consumos tiene esa vivienda o ese lugar donde estamos visitando. Acá tendríamos, por ejemplo, para iluminación, tenemos que saber si está utilizando garrafas, si está utilizando querosén, alcohol, gasolina, diésel, velas, baterías, qué sé yo. ¿Qué tipo? Acá debemos llenar entonces qué tipo de fuente energética está utilizando para fines de iluminación. En el 3.2, ¿qué aparatos eléctricos utiliza? Ya no solamente para iluminación, sino, por ejemplo, radio, televisión, radiograbadora, posiblemente cargador de celular, o qué sé yo, equipos de diferente tipo. Ahora, para cocinar, eso sirve un poco para ver el tema de otros proyectos que puedan estar ligados, por ejemplo, con la misma central hidroeléctrica. Y otros usos de la energía, como por ejemplo si hay bombeo de agua, si piensan hacer molienda o tienen un sistema de molinos, o tienen secado de alimentos, si hacen transformación de materias primas, cerámica, un pequeño taller de carpintería o taller de metal mecánica, gomerías, qué sé yo. Todas esas actividades son las que tenemos que nosotros cuantificar, porque después nos va a servir para poder hacer la cuantificación de la potencia y la demanda de energía. Insisto con esto, esta información es la más importante desde el punto de vista energético, o sea, cuantificar la cantidad de puntos de consumo de energía, tanto para iluminación como para equipos eléctricos que está utilizando o piensa utilizar. Esta información después ya verán lo útil que va a ser para construir la curva de demanda o curva de carga del sistema. Bien, entonces, ¿cómo hacemos en base a esa información de la encuesta comunitaria y la encuesta individual? Debemos hacer una estimación de la demanda actual, quiere decir, el año de hoy. Normalmente para proyectos, el año de hoy, o sea, estamos hablando, si hoy estoy haciendo este proyecto, estamos hablando del año 2020, este año, demanda actual, sería el año 2020, vamos a llamar o conocer como año cero. En los proyectos se conoce como año cero el año en el que se está haciendo el proyecto, independientemente de cuándo va a empezar el proyecto. Entonces decimos, año cero es este año. Si vamos a hacer el 2021, es decir, el proyecto estamos elaborando el 2021, ese será el año cero. Muy bien. A ese le llamamos entonces el año cero y por tanto vamos a cuantificar la demanda actual, la demanda de ese año, en este caso del año cero 2020. Bien, nosotros debemos cuantificar esa demanda y subdividirla en las categorías de uso de la energía eléctrica que se va a dar. Normalmente tenemos la categoría residencial, la categoría general, la categoría alumbrado público, la categoría pequeña industria. Esas categorías están normadas por la ley de electricidad y obviamente en el caso de poblaciones rurales normalmente
no hay una distinción de los tipos de usos en la energía dependiendo de las empresas distribuidoras, porque normalmente es más uso doméstico, ¿no? A no ser de que se traten de talleres o industrias relativamente más grandes. Bien, estas categorías entonces nosotros vamos a tener que utilizarlas para poder agrupar todo lo que hemos obtenido de la información del trabajo de campo y de gabinete, con ayuda de las encuestas y la observación participante que hayamos hecho, debemos empezar a distribuir esa información en el caso de las planillas. Y esto vamos a poner una planilla. Bien, esa demanda del año 0, esa sirve de manera inicial, pero no es la que vamos a utilizar para el proyecto. Repito, la demanda del año 0 no es la que vamos a utilizar para la demanda del proyecto, porque más bien lo que tenemos que hacer es proyectar al futuro, porque va a haber un crecimiento de demanda de energía. Si nosotros calculáramos el proyecto de la turbina hidráulica con la demanda del año 0, resulta que hasta que se haga el financiamiento, la construcción, entre en montaje, de repente pasan 2, 3 años, en el mejor de los casos, digamos, resulta que llega a empezar a funcionar el sistema y posiblemente ya no llegue a alcanzar a satisfacer la demanda, porque ya ha crecido la demanda, no solamente posiblemente en cantidad de usuarios, sino también en cargas, es decir, en sistemas. No tenían electricidad y obviamente solamente tenían una vela y un mechero, pero el momento en que tuvieron electricidad se compraron refrigeradores, se compraron bombas, qué sé yo, equipos de sonido, y obviamente va a aumentar la demanda energética. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos proyectar esa demanda del año 0 al futuro. Ese futuro, estamos hablando normalmente del año 15, año 20, que es lo que nosotros proyectamos un sistema energético. Es decir, la demanda del año 0 sirve como base, pero para proyectar al futuro, en ese futuro de 15 o 20 años, y esa demanda del futuro es la que debemos encontrar, y con esa recién vamos a cuantificar los recursos hidroenergéticos para la turbina que vayamos a utilizar. Bien, para hacer la estimación de esa demanda futura, debemos hacer ese crecimiento en base a una ecuación que enseguida les muestro, que es la de crecimiento poblacional, y debemos también ver los índices de natalidad, mortalidad, migración, las perspectivas de desarrollo o algunas experiencias previas que hayan tenido de cuantificación de demandas. Bien, ¿cómo hacemos esa cuantificación? Hacemos para un periodo de proyección, puede ser 15, 20 años o 30 años, menos no conviene, porque 10 años es un porcentaje muy, muy próximo. Normalmente recomendamos ser de 15 a más, 20 años es más o menos recomendable. Utilizamos esta ecuación, que esta es la ecuación de crecimiento poblacional que se utiliza en sistemas demográficos. Es decir, por ejemplo, el crecimiento poblacional de Cochabamba, si yo tengo la cantidad de población actual y veo la tasa de crecimiento intercensal y quiero ver el 2050 cuántos pobladores habrá en Cochabamba, puedo utilizar esta ecuación con los datos correspondientes y poder saber qué proyección tengo de esa demanda poblacional de acá a 50 años. Los términos son los siguientes. P sub 0 es la potencia actual del año 0. En el caso de esta ecuación, para el crecimiento poblacional, esto se conoce como población inicial. Pero para fines energéticos, nosotros, en vez de población, utilizamos potencia, ¿ya? La potencia actual. Bien, esto por 1 más I elevado a la N. 1 más I elevado a la N es lo que llamamos el factor de actualización. Los que ven preparación y evaluación de proyectos van a ver esto como factor de actualización o de anualización. Esto nos permite hacer el crecimiento poblacional geométrico. Esta misma ecuación que estamos viendo acá, que se utiliza para fines de población, la usamos para fines de energía, para potencia. Bien, por tanto, la potencia del año 0 multiplicada por 1 más I. I es la tasa o índice de crecimiento anual poblacional, que eso nosotros obtenemos del INE. Bien, por tanto, si nosotros tenemos esta tasa de crecimiento o índice de crecimiento anual de la población, y N es el año al que queremos proyectar, ¿no? Digamos, si es a 15 años, será
y n igual 15. Si es 20, serán 20 años, n igual 20, etc. Reemplazando los valores, si yo tengo acá una potencia inicial de la demanda del año 0, que hoy he visto de que va a llegar, digamos, a 500 kilowatts, pongo acá 500 kilowatts por 1 más la tasa de crecimiento. Esta tasa de crecimiento está en el orden de 1.5, 2% anual, más o menos, en el caso de poblaciones que van creciendo relativamente de manera normal, digamos, ¿no? Entonces, ese valor del índice de crecimiento poblacional, digamos, del 2% anual, pondré acá 0.02, y finalmente elevado a la n, que sería, digamos, el año 20, n igual 20, reemplazo los valores y podré determinar que los 500 kilowatts del año hoy, del año 0, en realidad voy a tener que proyectar y va a ser mayor el valor, posiblemente unos 600 y algo kilowatts, en función de la tasa de crecimiento poblacional y el periodo futuro, ¿no? De esa manera yo voy a tener que utilizar entonces este valor de la potencia proyectada el año n. Ese es el valor de la potencia que yo necesito para el proyecto. No la potencia del año 0, sino la proyectada que estamos aprendiendo acá a poder determinar. Bien, con eso, lo que nosotros vamos haciendo es, vamos poniendo en el caso de las categorías, tanto residencial, servicios públicos, industrial y comercial, vamos poniendo qué tasa de crecimiento tendríamos para la potencia y la energía en el caso residencial, para servicios públicos, para la parte industrial y comercial. Nos hacemos una planilla de crecimiento de la demanda y tenemos que ir llenando para el año 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta el año 15 o 20, cuando hayamos proyectado. Esta planilla es importante hacerla y se va llenando en base a ciertos datos que hemos obtenido de las encuestas y de los datos de crecimiento del INE, ¿no? Bien, y eso, ¿en qué tiene que llegar a rematar? Tiene que llegar a rematar en lo que nosotros llamamos planillas de carga y curvas de carga. Por ejemplo, tenemos una planilla para determinar la curva diaria de carga eléctrica. Esta planilla nos permite, acá voy a mostrarles, llenando esta planilla me va a permitir obtener esta curva. Bien, esta curva, la curva de carga diaria, es la que nosotros debemos proyectar. Tenemos que hacer esta curva porque es la que nos permite saber cómo sería la demanda en ese sistema hidroenergético, o si no vamos a utilizar central hidroeléctrica, cualquier sistema eléctrico. Es así como normalmente es el comportamiento de las curvas de demanda de las poblaciones. Más o menos, bueno, después voy a explicar a detalle la planilla, pero quiero que nos concentremos un poco en esta curva. ¿Cómo es la forma de la curva? Acá, en el eje de las abscisas, tenemos las horas del día, desde la 1 de la mañana hasta las 24 horas, es decir, 12 de la noche, ¿no es cierto? Y en el eje de las ordenadas tendríamos la potencia. Acá, en este caso, kilowatt, y en este caso, horas, ¿no? Cada división acá es una hora, y acá cada división es 10 kilowatts. Bien, ¿qué hacemos? En base a los datos que vamos a llenar de la planilla, esta planilla vamos llenando en función de las categorías. Tenemos entonces la categoría residencial, general, categoría pequeña industria, etcétera. Vamos poniendo la cantidad de puntos de usuarios, la potencia unitaria, y aquí nos va a salir la cantidad de potencia que se requiere en estas horas. Acá en esta planilla, fíjense, está desde la 1 hasta las 24 horas. Quiere decir que yo debo armar manualmente esta planilla y decir, a esta hora va a funcionar el sistema, o esta cosa no va a funcionar, digamos, ¿no? Hay algunos sistemas, por ejemplo, los refrigeradores, fíjense acá, tienen el funcionamiento de todo el tiempo, y eso es cierto. Un refrigerador funciona o sea, durante todo el día y noche funciona, pero hay periodos de descanso, es decir, aparecen los factores de utilización y factores de simultaneidad. Estos elementos son los que estudiamos nosotros en instalaciones electromecánicas o en alguna asignatura que lleva mecánica y electromecánica. Tal vez algunos años y otros recién van a llevar, pero bueno, ¿de qué se trata? De que nosotros llenamos entonces, por ejemplo, los sistemas
más eh, las demandas de energía a la parte de alumbrado público. El alumbrado público, fíjense acá, 1 de la mañana va a tener luz encendida. Sí, por supuesto, hasta las 5 o 6. ¿Y a qué hora va a empezar? Va a empezar a las 18 horas y va a terminar, como les digo, 5 o 6 de la tarde. No sería prudente tener alumbrado público durante el día, ¿no es cierto? Entonces, esa categoría de alumbrado público, fíjense, voy a tener que llenarla en función de cómo voy a proyectar que funciona el sistema. Esa planilla de carga es la que nosotros armamos y después, ¿qué es lo que hacemos? Cuando está armada toda esta planilla de carga, hacemos la sumatoria, en este caso, acá, por ejemplo, para la 0,5 más 1 más 1.1, y obviamente redondeamos y decimos a la 1 de la mañana voy a tener 6 kilowatts de potencia demandada. Y si esta potencia la utilizo por 1 hora, quiere decir que voy a tener 6 kilowatt hora. Porque acá lo que estoy haciendo es la potencia unitaria que tenía por cada sistema, estoy sumando y tengo la potencia total que va a demandarse a esa hora. Pero la energía es la potencia por el tiempo que estoy utilizando. Entonces, acá tengo potencias unitarias en cada uno de estos resultados de las columnas que corresponden. Entonces, 1 de la mañana, 6 kilowatts, y empiezo a observar, por ejemplo, a las 19 horas, acá hay demandas que están coincidiendo. Por tanto, el valor máximo de las demandas acá se está dando a las 19 horas con 52 kilowatts. Luego, a las 20 horas se mantiene 52 kilowatts, pero a las 21 ya baja. ¿Por qué? Porque ya algunas personas están dejando de utilizar la energía en esos horarios. Pero las demandas máximas normalmente se dan entre las 18 horas y las 22. O sea, las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche normalmente son las demandas máximas. Entonces, de estas planillas de carga es que hacemos que se grafique automáticamente. Esta planilla se las voy a proporcionar en Excel, cosa que ustedes cambian los datos acá y automáticamente les va a salir la gráfica que la tenemos acá. Entonces, esta gráfica, ¿de dónde sale? Viene de la planilla de carga, y esa planilla de carga, entonces, prácticamente me deriva en la curva de carga. Bien, esa curva de carga, como les decía, que la estamos construyendo en base a sus datos de la planilla, más o menos de manera típica es así. A partir de las 8 de la mañana, ya en la mañana hay mucho más cantidad de energía que se usa. A mediodía, entre las 12 y las 13 o 14, 15 horas, o sea, mediodía, hora de almuerzo, no se utiliza mucha energía, es más o menos un caso típico, pero en la parte en la que más se utiliza energía, como les decía, 18 horas hasta las 22. Y es acá donde se da el pico máximo de demanda. Ese pico máximo quiere decir que es la potencia máxima que debemos nosotros garantizar que se tenga que satisfacer. Esa potencia, estamos hablando de la energía proyectada y la potencia proyectada, pero al año futuro, ¿no es cierto? Tenemos que hacer entonces dos curvas de carga, una que sea para el año 0 y otra para el año 20 o 25 que estamos proyectando. ¿Con cuál vamos a trabajar? Va a ser con la potencia y la energía demandada. Bien, estas curvas que les estoy mostrando acá, si nosotros sacamos las curvas, por ejemplo, de comportamiento de la ciudad de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, o Punata, o cualquier otra población, más o menos tienen esta configuración, donde el pico principal se da en estos lugares. Y obviamente, la empresa que debe suministrar energía tiene que garantizar que la potencia acá esté satisfecha. Ahora, bajo el área de potencia versus tiempo, acá, esta área que tendría yo acá marcada sería energía. Entonces, yo tendría, por ejemplo, acá, si grafico la curva de carga y hago que me calcule en el Excel el área que hay bajo esta curva, este área que está acá abajo es la energía que voy a tener demandada por día. Y esto puedo proyectar para todo el año. Entonces, voy a poder saber qué potencia máxima voy a tener que instalar en el sistema y además qué energía va a poder ser vendida en el sistema. Fíjense que si la potencia máxima está en este punto, la energía total que podría darse es esta potencia máxima multiplicada por todas las horas que voy a utilizar esa potencia máxima. Supongamos que yo tengo ese sistema
digamos con 60 kilowatts. 60 kilowatts multiplicado por 24 horas, esa sería la cantidad de energía que yo tendría por hora, pero que lamentablemente no es la energía que voy a vender. Esa es la energía que yo voy a poder disponer, que sería entonces toda esta área. Un rectángulo sería la parte de energía que yo tendría para poder ofertar. Pero lamentablemente solamente me van a comprar lo que está debajo de la curva de carga, y esta sería entonces la energía consumida o demandada por los usuarios. Y hay diferencia, por supuesto. Lo ideal sería que el vendedor, o sea, el que está generando energía eléctrica, venda toda la energía que tiene acá. Y lamentablemente la demanda no es de esa manera. Y esto me implica que hay un cierto factor de planta, es decir, cuánto de utilización nomás voy a tener en la capacidad de la máquina, en este caso la turbina. Y estos factores de planta, particularmente en las áreas rurales, son bajos. Estamos hablando del orden del 30%, 35%. Quiere decir que si yo tenía una capacidad instalada para 100 kilowatts y todo el tiempo debería dar esa energía, lamentablemente va a ser como si yo tuviera solamente 30 kilowatts necesariamente para satisfacer el sistema. Pero ¿qué pasa? Yo no podría tener un sistema solamente de 30 kilowatts. Si yo acá se me ocurre poner un sistema de 30 kilowatts, entre las 18 y las 22 faltaría potencia y tendría que estar apagando las luces para que el sistema funcione. No puede hacerse eso. Lo que hay que hacer es garantizar entonces que la máquina o las turbinas o los motores o el sistema de la red eléctrica tenga que siempre garantizar por encima de la potencia máxima, nunca por debajo. Entonces, la potencia que yo debo proyectar tendrá que ser la que está por encima entonces del pico máximo, y esa es la potencia con la cual tengo que utilizar el sistema. Aunque lamentablemente solo un par de horas utilicen esa potencia máxima, pero no puede ser que colapse el sistema. Eso es lo que ha pasado en algún momento en Bolivia también, hace unos cuantos años, donde las empresas distribuidoras tenían que botar carga, o sea, iban haciendo apagones por diferentes lugares. En lugares donde no reclaman mucho había que hacer apagones, porque no alcanzaba entonces la potencia que estaba suministrando el sistema energético en Bolivia. Hemos tenido una crisis muy seria hace unos cuantos años y por suerte se ha solucionado instalando más máquinas generadoras. La solución cuando tenemos este problema es que si la potencia no está alcanzando a suministrar a la gente, no es cortar la energía, no es sacar del sistema, digamos, alumbrado público o dejar barrios enteros sin energía. Esa no es la solución. La solución, indudablemente, es aumentar la oferta energética, pero también una solución importante es enseñar a hacer ahorro de energía a los consumidores para que no hagan derroche de energía y particularmente en estas horas que implican inconvenientes serios a los de las empresas. Bien, entonces, esta será la potencia que nosotros tendremos que utilizar para proyectar. Acá, por ejemplo, hemos puesto una potencia, en este caso, este proyecto que hicimos, una potencia mayor a este pico porque dijimos necesitamos garantizar en un tiempo determinado que sí el sistema funcione sin colapsar. ¿Ya? Bien, entonces con el tema de las curvas de carga, que esto vamos a utilizar para el caso de la cuantificación de la potencia de la máquina, ¿no? Bien, acá hay un ejemplo de estudio de la estimación de la demanda que hemos hecho para un caso de una población que tiene 250 habitantes, 60 hogares, y tiene escuela, posta de salud, teatro, centro comunal, etc. El recurso hídrico, acá está. Tenemos un caudal de 80 litros por segundo en la época de estiaje. Quiere decir, en la época como más o menos en este momento estamos. Es la época desde agosto, septiembre, octubre, casi hasta noviembre. Llamamos época de estiaje, que es la época de menor cantidad de caudal. Y hay disponibilidad de todo el año, bueno, con excepción de una parte del invierno, donde se congela el río y no hay agua. O sea, bueno, el agua está congelada, no es que no haya, ya no fluye, ¿no? Se congela el río. Estoy hablando de la localidad de San Antonio de Lipes. Es un proyectito que hemos hecho hace unos cuantos años y que tiene una turbina tipo Pelton que bueno, de hecho sigue funcionando y funciona muy bien, y tiene una altura de aprovechamiento, altura bruta de 60 metros, o sea, un desnivel de 60 metros,
y un caudal de 80 litros por segundo. Y la demanda de servicio que no existe, digamos, gomería y taller, pero sí estaría proyectado. O sea, gomería y taller mecánico que ya querían hacer ellos. ¿Cómo resultó ser la demanda de carga de esa población? Nosotros habíamos calculado la población, la demanda en ese año, del año cero, pero lo que hemos hecho es planificar para 15 años. Y en ese caso, la potencia máxima para 15 años, habíamos visto que iba a ser del orden de 21 kilowatts. Y lo que hemos visto es que podríamos entonces, con un coeficiente de seguridad adicional, tener una potencia de 23.66 kilowatts, lo cual tendría que ser la potencia que debemos satisfacer en el caso de la comunidad de San Antonio de Lípez. Y obviamente después de eso hemos hecho el tema de la cuantificación del recurso y hemos instalado una central hidroeléctrica de ese estilo. Bien, a ver, vamos a ir viendo por acá si tienen alguna consulta, por favor. Mañana vamos a continuar con esta parte donde ya entramos directamente a la cuantificación del recurso hidroenergético para las turbinas, ¿no? Para el sistema hidráulico.